es materia, ¿no? En eso habíamos quedado. El calor es materia. Solo que algunos otros autores lo consideran como una propiedad. No hay un consenso todavía. Algunos autores lo consideran como propiedad, hablando en términos de termodinámica, que es un curso que vas a llevar en la universidad, lo consideran como una propiedad. Pero otros autores lo consideran como materia, que es materia dispersa, es energía. Entonces ahí hay una especie de controversia. ¿Ya? En esa pregunta no está bien formulada por lo siguiente. Pregunta 16. A nivel pre, sí consideramos al calor como una propiedad. Sin embargo, te acabo de comentar que no es una propiedad del todo, porque también es parte de materia. Pues, como el concepto dice que el calor es energía en tránsito, también se le puede considerar como materia dispersada. Pues no hay un consenso todavía. A nivel pre, vamos a considerar al calor como una propiedad. Ahora, en la pregunta... No, entonces... En la pregunta 16 nos dice calor y nada más. El calor puede ser físico, una propiedad física, o puede ser una propiedad química también, dependiendo de su origen. Por ejemplo, el calor involucrado en un cambio de fase. No hay una reacción química en ese calor, ¿verdad? Sí, no hay una reacción química en el calor. Cuando yo derrito hielo, por ejemplo. Si yo derrito hielo, solo hay un cambio de fase. Ese calor es el calor involucrado en el hecho de que un sólido se convierta en un líquido. Es una propiedad física. Pero también hay calor, pero también hay calor en reacciones químicas. En una reacción química, algunas reacciones liberan calor y otras reacciones consumen calor. Y esa ya sería una propiedad química, ya no sería física. Entonces, la clasificación del calor, porque en la pregunta 16 nos dicen cuáles de esas son físicas, y nos dicen solo calor nada más, así a secas, ahí deberían especificar qué tipo de calores. ¿Ya? No deben colocar solo calor y ya. Esta pregunta está mal formulada. Porque si ponen solo calor, puede ser cualquier tipo de calor, puede ser un calor de cambio de fase, ¿sí o no? Puede ser un calor de cambio de fase. Puede ser un calor de derretir hielo, sería un calor físico, sería una propiedad física. O puede ser el calor en una reacción química. Entonces estaríamos hablando de una propiedad, el calor de una reacción. Deben especificar entonces en el enunciado lo siguiente, ¿no? Calor involucrado en una reacción. Calor de una reacción química. Ahí, entonces, sería una propiedad química. Solo dicen calor a secas, entonces falta especificar, ¿ya? Entonces, consideremos, vamos a considerar a nivel pre, nosotros, el calor como una propiedad. En algunos casos es una propiedad extensiva, en algunos casos es una propiedad intensiva. Por ejemplo, el calor ganado o el calor perdido es una propiedad extensiva. Pero el calor específico, no. Por ejemplo, el calor específico, ¿qué es el calor específico? Es el calor necesario para que un cuerpo eleve su temperatura en 1 grado. Y es un valor constante. El calor específico de agua siempre es 1. El, el calor eh, el calor involucrado en un cambio de fase, el calor latente, por ejemplo, de fusión, siempre para el hielo. ¿Cuál es el calor latente de fusión del hielo? Se representa con una L, el calor latente de fusión. El calor latente de fusión es 80 calorías por cada gramo. Si yo quiero derretir 1 gramo de hielo, tienes que dar 80 calorías. El calor latente de fusión es un valor constante también, es una propiedad
intensiva, no depende de la materia. ¿Cuál es el calor latente de este hielito? Bueno, 80 calorías por gramo. ¿Y cuál será el calor latente de fusión de este hielote? Bueno, el mismo, 80 calorías por gramo. Entonces, el calor latente, por ejemplo, es una propiedad física, porque está involucrada en un cambio de fase, y además es intensiva, porque no depende de la cantidad de materia. Entonces, cuando te hablan de calor, te tienen que especificar de qué calor te están hablando, ¿ya? Te van a especificar, te tienen que especificar de qué calor están hablando. En la pregunta 16, no te dicen nada, así que anulemos esa clavecita para que no nos traiga problemas. Pero te tienen que decir de qué calor te están hablando, ¿ya? Pasemos a la pregunta 18. ¿Qué marcarías en la 18? En la pregunta 18, te están hablando de las características de una mezcla. Te están hablando de la mezcla comercial conocida como agua oxigenada, ¿ya? El agua oxigenada es una mezcla. ¿De qué? De dos sustancias. El agua oxigenada es la mezcla es una mezcla homogénea de agua más peróxido de hidrógeno. Te presento, si por ahí nunca lo has visto, este es el peróxido de hidrógeno, el H2O2. Tú, de repente, has usado este agua oxigenada para desinfectarte las heridas, ¿ok? El agua oxigenada es una mezcla homogénea. Y como es una mezcla homogénea, ¿qué caracteriza a la mezcla homogénea? Que presenta una única fase. El agua oxigenada, entonces, presenta una única fase. Presenta más de una fase, dice la A. Nada que ver. Solo tiene una fase, no más de una fase. Es monofásica, porque es mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas son monofásicas. ¿El solvente es el peróxido de hidrógeno? No. A ver, en una mezcla homogénea, que también recibe el nombre de solución, uno de ellos actúa como solvente, ¿ya? Una de las sustancias actúa como solvente. Generalmente, el solvente es el que está en mayor cantidad. Por ejemplo, si tú tienes una mezcla de agua y sal, tienes bastante agua en una taza y le vas a echar una pizca de sal. Ahí está, un poquito de sal, de tal manera que la sal va a disolverse. ¿Cuál es el solvente para ti en esta mezcla? Agua y sal, ¿ah? ¿Cuál es el solvente entre el agua y la sal? El agua, profe. Agua. El agua. El agua es el solvente. ¿Qué significa eso? Que debe estar en mayor cantidad, primera característica. Y segunda característica es que le da las propiedades físicas. Las propiedades físicas de las mezclas dependen del solvente. Físicas, ¿ah? No físicas. Van a depender del solvente. El solvente es el entorno, el medio físico en el cual se va a dispersar, se va a disolver el soluto. Entonces, en el agua oxigenada, el que actúa como solvente es el agua, porque es el que está en mayor cantidad. Él es el solvente. Y el soluto es el peróxido de hidrógeno, es el que está en menor cantidad. Solvente, agua, soluto, peróxido de hidrógeno. Ahí dice, el solvente es el peróxido, ¿no? Nada que ver. Oye, es una mezcla y las mezclas no tienen composición fija ni definida. Por lo tanto, la C tampoco puede ser. ¿Es una mezcla homogénea? No, es una mezcla homogénea. Entonces, lo que tú me has dicho es correcto. La clave es la E, como has puesto en el chat. Muy bien, perfecto, Daniela. Las proporciones del soluto y el solvente varían según la marca. Recuerda que la composición de una mezcla es variable. Tú puedes mezclar cualquier
en cualquier proporción. Eso va a depender del que haga la mezcla. De repente tú vas a comprar tu agua oxigenada y está bien concentrado, tiene un mayor poder bactericida, por ejemplo. Entonces, este fabricante ha echado un poquito más de peróxido que los otros fabricantes. La composición, entonces, la proporción en la cual se mezclan las sustancias varía según la persona que está haciendo la mezcla, según la marca del producto. En este caso, hablando de agua oxigenada comercial, ¿no? Entonces, la 18 es ENA. No, 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 no. Eso pasa, Fabián, en las transformaciones nucleares. En las transformaciones nucleares sí se crean nuevos elementos, en las químicas. En las químicas se crean nuevas sustancias, nuevos compuestos. Se reordenan los elementos y se forman nuevos compuestos. 18 en A. Vamos a la 19. Identifique las propiedades intensivas. Ya. Aquellas que son independientes de la materia. El área superficial es extensiva. Recuerda que mientras más masa haya, más área también. El área superficial... ¿Cuál? ¿Qué pregunta estaba en tu examen? ¿Ya dieron examen? ¿Dieron examen? ¿A qué pregunta te refieres, Sí, profe. ¿A qué pregunta, mamá? ¿19? Hola. A la 19. Ya. ¿A cuál, André? ¿A qué pregunta te refieres, amigo André? Ah, ya, sobre la creación de nuevos elementos. No, Marcelo. Estamos en la de avance. Ahora vamos a entrar al repaso, ¿ya? Acabamos estas dos preguntitas. Entonces, te decía, en la 19, ¿qué es el área superficial? El área, ¿no? La superficie. La superficie. El área superficial depende de la cantidad de materia. Es extensiva. Me piden las intensivas, el área no es. La solubilidad, sí. La solubilidad no depende de la cantidad de materia. Tú puedes disolver un poquito de azúcar en una taza pequeña o puedes disolver ese azúcar en una taza más grande, en una olla. Entonces, es independiente de la cantidad de materia. La solubilidad es intensiva. La basicidad es una propiedad química. ¿Ah? Vamos a escribirlo por acá. A ver, vamos a ir desglosando las preguntitas. ¿Qué es el área superficial? A ver. El área superficial se refiere al área que tienen todos los cuerpos. Todos los cuerpos presentan área, ¿no? El área superficial, entonces, es una propiedad física, porque no tienes que alterar químicamente el cuerpo para medir el área, ¿no? Yo puedo medir cuánto mide mi pizarra de acá para acá, de acá para acá, y multiplico, ¿no? O sea, es una fórmula matemática para calcular el área, y ya está. El área es una propiedad física. El área es una propiedad física. No solo eso. Mientras más materia haya, hay más área. O sea, sí depende de la cantidad de sustancia. Es extensiva. Física y extensiva. No, Marcelo, estoy en el material, en el compendio, en la parte de avance. Gracias, Carlita. Página 52. Uy. La solubilidad es esa propiedad que se refiere a la capacidad de poder mezclarse homogéneamente con otras sustancias. Por ejemplo, el agua con el azúcar o el agua con la sal. Para poder yo medir la solubilidad, no necesito hacer un cambio, porque solubilidad la puedes verificar agregando, por ejemplo, sal en agua. Sigue siendo sal, solo que sea disuelto, pero no hay una reacción química. La solubilidad también es propiedad física.
Y además no depende de la materia, porque tú puedes disolver un poquito de azúcar o mucho azúcar, dependiendo, ¿no? No importa la cantidad de materia. La solubilidad es una propiedad intensiva. Basicidad. Ok, quizás muchos de ustedes no conocen este término, la basicidad. La basicidad se refiere a la capacidad que tienen los cuerpos de comportarse como bases. ¿Y qué cosa es una base? Es una sustancia, como por ejemplo el hidróxido de magnesio, que es capaz de liberar OHs. Las bases se caracterizan porque liberan a este anión. Y para que liberen este anión, necesariamente tiene que haber una reacción química. Por eso, si yo quiero verificar la basicidad, tengo que alterar químicamente el cuerpo. La basicidad es una propiedad química. Y todas las propiedades químicas son intensivas. Entonces, la propiedad, aparte de ser química, también es independiente de la cantidad de materia. Es intensiva. Inercia. Perdón. La inercia es una propiedad que depende de la cantidad de materia. ¿Ya? La inercia significa esa oposición a moverse, ¿no? O a cambiar tu condición de reposo o movimiento a velocidad constante. Eso es inercia. Entonces, sí depende de la cantidad de materia. Mientras más masa tengas, más te vas a resistir a modificar tu condición de reposo. Entonces, es extensivo. Ahora, para verificar la inercia, solamente tienes que empujar un cuerpo y ver si se mueve o no se mueve, si se opone o no se opone al movimiento. Eso es inercia, oponerse al movimiento. Entonces, no hay un cambio químico. La inercia es una propiedad física. Perdón. Entonces nos están pidiendo las propiedades intensivas. Perdón. Tenemos acá a lo que se conoce como presión de vapor también, ¿no? Ya, la presión de vapor es una propiedad que se refiere a la fuerza por unidad de área, presión, pero de una sustancia que está pasando por un cambio de fase. Generalmente la presión de vapor se observa mucho cuando una sustancia empieza a hervir. Para que la sustancia pase de líquido a gaseoso, se tiene que vencer esa presión de vapor. La presión tiene que ser mayor. Entonces, y eso depende mucho de la cantidad de sustancia. La presión de vapor es física. Y además, extensiva. Mientras más masa, más presión de vapor. Por lo tanto, nos piden las intensivas, sería 1 y 2. La clave sería entonces la 2 y la 3, ¿no? Uy, no hay clave en la 2 y la 3. Aquí me estoy olvidando. Extensiva. A ver, déjame verificar. Sí, déjame checarlo un ratito, por favor.
A ver, de repente están considerando el libro de la play. A ver, dame un ratito. La presión, si te ponen presión, así presión nada más, la presión es extensiva. Porque te están hablando de la presión en general. Por ejemplo, tú estás acá parado y soportas todo el aire, todo el peso del aire, ¿no? Hay una fuerza que ejerce el aire sobre ti. Claro que no lo sentimos tanto porque el aire no tiene tanta densidad, ¿no? Pero igual existe una presión. Mientras más masa haya sobre ti, vas a sentir más presión. La presión es una propiedad extensiva. Pero la presión de vapor es una presión distinta, ya que es por unidad de metro cuadrado, por unidad de área. Es un valor constante. Entonces, la propiedad llamada presión de vapor es intensiva. Hay que tener cuidado. Yo estaba confundiendo estos dos términos. Presión, solo presión, eso te podrían preguntar, solo presión es extensiva. Presión de vapor es intensiva. Entonces la respuesta ahí sería la D. ¿Ya? Sería la D. En la pregunta 20, a continuación se enuncian varias propiedades de una sustancia. A ver, densidad. Hemos hablado ayer de la densidad. La densidad es una propiedad intensiva. El área, eso sí, depende de la materia, lo que está acá. El área es extensiva. Va una. El punto de ebullición, la temperatura de ebullición es constante, es un valor constante a las mismas condiciones, eso no va a cambiar, no depende. Una gotita de agua hierve a 100. Un cilindro de agua también hierve a 100. Es independiente de la materia, ¿ok? Entonces, no es extensiva la temperatura de ebullición. El calor absorbido por los cuerpos, sí. El calor que absorbe un cuerpo depende de qué tanta masa tenga el cuerpo. Van dos. La energía cinética de la molécula, la energía cinética depende de la masa. Mientras más masa tenga un cuerpo, tiene más energía cinética. No sé si recuerdas eso. Energía cinética. Tengo dos dispositivos Su micrófono. Su audio, por favor. Su audio. Permiso, pe, gordito. Audio. Audífono. Ya, suele pasar, tranquilo. La energía cinética sí depende de la materia, depende de la masa. Mientras más masa tiene un cuerpo, hay mayor energía cinética. ¿Ya? Entonces van tres. La maleabilidad no. Recuerda que ayer hemos hablado de maleabilidad. La ductibilidad tampoco.
Entonces serían 3 propiedades extensivas. El área, el calor absorbido por un cuerpo y la energía cinética, ¿ya? Entonces ahí tenemos a 3 propiedades que son extensivas. Acabamos esta parte y pasamos ahora sí vamos a empezar de nuevo de cero con el repaso. Ahora sí me vas a ayudar, ¿ah? Tú lo vas a hacer. Yo ya no voy a hacer tanto esto. Tú vas a participar aquí completamente, ¿ah? Vas a ayudarme, pero en todas las preguntas. Voy a preguntarte, pregunta 1, ¿qué es el acero? ¿El fosfato de calcio es una mezcla? No, Dani. El fosfato de calcio es un compuesto químico. Sí, El Sandrina. acero es una mezcla homogénea, profesor. ¿Cuál? El acero, Sí. una Sí, mezcla homogénea. perfecto. ¿Qué es el acero? Es una mezcla homogénea. Algunos libros lo Una consideran... aleación. Dime, mamá. Dime. ¿Qué pasó? Criatura, ¿qué pasó? ¿Te apagaste? ¿Quieres decir algo? Con confianza. Entonces entramos a el repaso. Oye, el acero es una mezcla homogénea entre una sustancia conocida como hierro y otra sustancia conocida como carbono. Ahora también le ponen algunas otras cosas. Algunos le agregan un poquito de níquel también, por ejemplo, en el caso del acero quirúrgico, por ejemplo. Pero en general el acero es una aleación y las aleaciones son mezclas homogéneas. Ahora, por ahí hay algunos libros que no le llaman aleación porque la aleación debería ser entre metales y el acero tiene alguien que no es metal. El carbono no es un metal, por eso hay una discrepancia. Sí, algunos autores consideran al acero como una aleación y algunos otros autores no. Para ti, el acero sí es una aleación. A nivel agraria, consideramos entonces al acero como una aleación. ¿Y qué cosa es entonces? Es una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea. ¿De qué? De hierro y carbono, básicamente. Está formado de hierro y carbono. Y por ahí en algunos otros casos le ponen otros elementos. Entonces, en la pregunta 1, Lisette me dice la A. Vamos a ver. Muy bien, Lisette. El acero es una mezcla homogénea. Pregunta 2. ¿Qué página es? Estoy en la página 153. Estoy en la página 153, mamá. Gracias, Martín. En la pregunta 2, la mejor interpretación para esta materia. Tiene fórmula, no te olvides que si tiene fórmula, Es una oye, sustancia. es una sustancia pura, ¿verdad? Si tiene fórmula, gracias. Si tiene fórmula, es una sustancia pura. Compuesta. Es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto esto? Porque tiene más de un elemento químico. Porque tiene elementos diferentes, ¿sí o no? Tiene más de un elemento químico, bacán. Ahora, vamos a interpretarla, ¿ya? De repente no te han comentado esto. Esto es un tema quizás un poquito más avanzado. Alerta de spoiler. Cuando los elementos se enlacen entre sí, criatura de Dios, van a formar enlaces diferentes. Uno de los enlaces se conoce como el enlace iónico. Y ese enlace iónico se da entre un metal y no metales. En este caso, el calcio es un metal. El calcio es un metal que trabaja con estado de oxidación +2. Y todo este es un anión, el fosfato de calcio. Ese anión está hecho de no metales y tiene carga negativa. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que el enlace que que hay en este compuesto, el enlace que forma el catión y el anión, es un enlace iónico. ¿Ya?
Si es un enlace iónico, a los compuestos que están formados mediante enlaces iónicos no se les llama moléculas. Las moléculas son aquellas que están formadas de enlaces covalentes. Oye, pero ¿qué es enlace iónico y qué es enlace covalente? Tranquilo, lo vamos a hablar eso más adelante en la 6ª semana, me parece. ¿Sí? No te estreses, ¿verdad? Pero sí quiero que entiendas que aquí hay un enlace iónico porque este es un metal y todos estos son no metales. Es un catión, recuerda que los metales forman cationes, y estos son aniones. Catión más anión, hay una atracción de cargas. Cuando hay enlace iónico en la estructura, no se llama molécula. ¿Ya? Ten cuidado. Mira, alerta de spoiler, te dije, ¿no? Te voy a preguntar esto en su momento cuando lo volvamos a ver, ¿ah? No es molécula. ¿Cómo se le dice entonces si no es una molécula? Se le llama redes cristalinas, redes iónicas. Incluso también se le suele llamar unidades fórmula. En algunos libros también se le llama unidades fórmula. Entonces, este compuesto está formado por redes iónicas o cristalinas. Redes iónicas o cristalinas. Por eso la respuesta en la pregunta 2 es besito. Esta sustancia es un compuesto iónico formado por redes cristalinas. No es una mezcla, nada que ver, y tiene composición definida, porque es una sustancia pura, no es una mezcla. 2, besito. A ver, ¿tienes dudas por acá? Muy bien, perfecto, 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 perfecto. Pregunta 3. ¿Qué marcas en la pregunta 3? Enano, dice Daniela. A ver, vamos a ver. La destilación del petróleo es un fenómeno físico. ¿Qué era la destilación? ¿Ah? ¿Qué es destilación? ¿Qué es destilar? Mi amiga Chasca, no sé si ha venido hoy día, pero nos comentaba. Separar mezclas, profe. Y muy bien, ella nos comentaba de la destilación del alcohol, ¿no? Cuando ella creo que fue de visita a una de esas fábricas de alcoholes. O sea, que habrá ido, ¿verdad? Una menor de edad. Criatura de Dios, la destilación es un proceso físico de separación, ¿ya? Destilación, entonces, es un fenómeno físico, es un proceso físico que se caracteriza porque sirve para separar mezclas. ¿En base a qué? ¿Cuál es el principio de la destilación? La diferencia en temperaturas de ebullición. Tú tienes aquí un recipiente. Oye, qué bonita mi botella. Y en este recipiente hay una mezcla de sustancias. Una mezcla homogénea de sustancias. No las puedes separar, porque están bien mezcladas de manera uniforme. No puedo separarlas fácilmente. ¿Cómo hago para separar entonces esas dos sustancias? Tienes que basarte en los diferentes puntos de ebullición. ¿Qué significa esto? Cuando tú calientes esta mezcla, uno de ellos se va a convertir a fase de vapor más rápido, porque sus temperaturas de ebullición no son las mismas. Tienen diferencias en sus temperaturas de ebullición. Si yo caliento esto, el que tenga menor temperatura de ebullición va a llegar más rápido a hacer un cambio de fase y se va a convertir en un vapor. Entonces, ese vapor que va a empezar a salir de este tubo, de este matraz, ese vapor va a salir y va a ser conducido a otro tubo. Pero acá hay unos tubitos de agua fría que van a enfriar este vapor de tal manera que este vapor va a pasar nuevamente al líquido. Y como líquido va a caer en este recipiente. Entonces, a medida que tú vas calentando, el que tenga menor temperatura de ebullición va a pasar a la fase gaseosa, a la fase de vapor, y ese vapor va a ser conducido por este alambre de vidrio. Bueno, en realidad no es un alambre, es un vidrio, ¿sí? Que se conoce, me parece, con el término de alambique, así se le dice.
Y además acá hay agua fría circulando para que se condense este vapor y empiece a caer en forma líquida. Y ahora sí, estás logrando separar dos sustancias. Eso es destilación. ¿Ok? A eso le llamamos destilación. Es un proceso físico de separación de mezclas. ¿La destilación del petróleo es un fenómeno físico? Sí. La primera es verdadera. La conductividad eléctrica, la conducción eléctrica es un fenómeno físico también, ¿ya? Que se refiere al paso de partículas con carga a través de ciertos materiales conductores. La conductividad, ¿qué dice? La conducción eléctrica, conducir electricidad, la conducción eléctrica solamente es permitir el paso de cargas a través de un alambre, ¿sí? En este caso un alambre conductor. No hay una reacción química en la conductividad. Por lo tanto, la conductividad eléctrica está considerada como un proceso físico, no químico. Estamos en la 153. Gracias, chicos, por avisar a su amigo. Entonces sería verdadero y falso. Las radiaciones electromagnéticas emitidas por un radioisótopo, ¿qué cosa es eso, De repente no lo has visto a profundidad todavía, porque esto lo vamos a ver la siguiente semana cuando hablemos de radioactividad. Pero, nuevamente, alerta de spoiler. ¿Qué es radiactividad? ¿A qué te suena? ¿Sabes qué es radiactividad? La radioactividad, creo que lo he puesto en el chat. La radioactividad es un fenómeno que significa que un núcleo inestable se va a empezar a desintegrar. Recuerda que los núcleos están formados de, bueno, en general los átomos, no solo los núcleos, están constituidos de partículas pequeñas, ¿sí? Las fundamentales, que vendrían a ser protones, electrones y neutrones. Y están bajo cierto equilibrio. Están equilibradas por muchas fuerzas, entre ellas las fuerzas fuertes, ¿sí? Entre ellas las fuerzas fuertes. ¿Qué pasa cuando ese núcleo es un núcleo inestable? Las fuerzas ya no van a ser capaces de mantener estable al núcleo. No van a poder mantener estable al núcleo y ese núcleo va a desintegrarse. Y en esa desintegración va a liberar muchas partículas, a lo que se llama emisión. Por eso te dice en la 3, emitidas por un radioisótopo. ¿Qué es un radioisótopo? Es un elemento inestable. Es un isótopo de un elemento inestable que se empieza a fragmentar, se empieza a desintegrar y producto de esa desintegración empieza a emitir radiación electromagnética, o sea, energía pura, la radiación gamma, esa que volvió verde a Bruce Banner, esa radiación. Ojo que eso es ficción, no soportaría un ser humano esa radiación gamma. La radiación gamma es una radiación electromagnética producto de la descomposición de los núcleos atómicos inestables. Entonces, esa ya no es un proceso físico, tampoco es un proceso químico. Ahora está habiendo desintegración del núcleo. Entonces, ¿qué tipo de proceso será? Esa emisión de radiación, ¿qué tipo de proceso será? ¿Será un proceso físico? ¿Será un proceso químico? ¿O será un proceso nuclear? Muy bien, Daniel, perfecto. La emisión de partículas, en este caso radiación gamma, bajo la forma de ondas electromagnéticas, es producto de la desintegración de un núcleo. Por eso es un proceso, es una transformación nuclear.
Entonces sería verdadero, falso, falso. La clave sería enano. Pregunta 4. ¿Qué marcas en la pregunta 4? A ver, dame ideas, dame ideas, dame ideas, dame algo con que poder intentar resolver este problema. Ajá, qué chévere, la gente está atenta. ¿Dónde dice difusión? ¿En qué pregunta dice eso, mamá? Thais. En la 11. Ya. Ya. Algunas sustancias tienden a moverse, a desplazarse, a difundirse, dependiendo de su concentración. ¿Sí? Dependiendo de su concentración. Por ejemplo, si yo suelto un gas acá en este rincón, ese gas va a empezar a distribuirse por todo lado y va a empezar a atravesar, ¿sí? Todo el cuarto, todo el ambiente. Se difunde. Eso es difundirse, difusión. Pasa también, por ejemplo, cuando tienes, sí, te hice este ejemplo, ¿ah? Tienes acá agua, un recipiente con agua, y sueltas una gotita de un colorante, por ejemplo. Colorante. La gotita cae acá. ¿Qué va a pasar con esa gotita? No se va a quedar quieta la gotita para nada. Va a empezar a difundir, va a empezar a distribuirse en todo el medio. Eso es difusión. ¿Sí? Eso es difusión. ¿Ya? No, más que expandirse, es distribuirse en todo el recipiente. Mira, yo no lo estoy moviendo, solo solté la gota. Nadie está agitando ni nada. Ahí está la gotita solita. Pero esa gotita va a empezar a difundir. Y va a empezar a inundar todo el recipiente. Acá está muy concentrado, ¿no? Bien concentrado acá. Va a empezar a desplazarse, a distribuirse de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. De mayor a menor concentración. De tal manera que va a ocupar todo el recipiente. Eso es difusión. Ahora, cuando es a través de membrana, eso ya lo vas a ver en biología, seguramente vas a hablar de difusión facilitada, difusión pasiva, difusión simple. Es lo mismo, solo que en biología ya es a través de una membrana. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Tienes una membrana por acá hay un pigmento, y acá no hay, acá hay poquito. ¿Qué va a pasar con este pigmento? Va a moverse de donde está más concentrado a donde está menos concentrado a través de esta membrana, y va a empezar a difundir hacia el otro lado para equilibrar las concentraciones. Eso es difusión. Eso es difusión. A ver, volvamos a la pregunta 4. Me dijeron por ahí la D. De nada, Thais. Me dijeron por ahí la D, ¿no? A ver, ¿qué pasa en la 4? A ver, me dijeron la D, ¿ah? Vamos a ver si es cierto. Estoy seguro que sí te ha salido. Muy bien. Oye, ¿cómo es el volumen de un gas? ¿Un gas tiene volumen definido? No, para nada. El volumen de un gas es variable. ¿De qué depende el volumen de un gas? Del recipiente. El volumen del gas depende del recipiente. No tiene un volumen definido un gas. ¿Cómo es el líquido? ¿Cómo es la forma del líquido? ¿Cómo son los líquidos? Imagínate que yo tengo acá un líquido. Acá hay un líquido. Pero ¿qué pasa si yo modifico la forma del recipiente? Y lo cierro. Imagínate que acá hay agua. Ahora el agua está adquiriendo esta forma, mira, está arrugadito. Voy a volver a abrir y el agua, la botella va a recuperar su forma. ¿Sí? ¿Está? Y el agua ahora va a adquirir la forma del recipiente. Entonces, en el caso de líquidos, la forma de las sustancias es variable. No es
no tiene una forma definida. Los líquidos tienen una forma variable. Dependen del recipiente que los contenga. Si está en una taza, está en una bolsa, está en una olla, está en una botella, no lo sé. En un sólido, ¿la fuerza de repulsión es mayor? No. Recuerda que los sólidos tienen sus moléculas muy ordenadas. ¿Cómo ordenadas? Sí, lo que pasa es que la materia se caracteriza porque existen fuerzas entre las partículas de atracción y de repulsión. ¿Qué crees tú que debe pasar con las fuerzas para que estas moléculas, en vez de estar separándose, estén bien juntas y ordenaditas en filita? Casi ni se mueven. Ojo, que un sólido sí se mueve, ¿ah? Pero su movimiento es mínimo. ¿Por qué su movimiento será mínimo? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que el sólido tenga sus partículas bien ordenadas? ¿A qué se debe que el sólido presente una forma definida como mi calculadora? Que tenga un volumen definido también, porque la característica de un sólido es que su forma y su volumen son definidos. ¿Por qué? ¿A qué le debemos eso? Bueno, es porque las fuerzas de atracción son superiores a las fuerzas de repulsión. No te digo que no haya repulsión, hay repulsión, por eso las moléculas están moviéndose y queriendo escapar. Quieren escapar, pero no pueden. Oye, algo me agarra, me quiero ir para allá, pero algo me agarra. Es porque la cohesión es más fuerte que la repulsión. Pero la repulsión existe, por eso ellos presentan un movimiento vibratorio. Se quieren ir, pero no pueden, solo tienen a vibrar. En un sólido, ¿la fuerza de repulsión es mayor? Nada que ver. La que gana es la cohesión. ¿Un líquido tiene un movimiento vibratorio? Estoy en la E. No, el movimiento vibratorio le corresponde a los sólidos. El líquido tiene un movimiento fluido. Un líquido ya fluye, las moléculas de un líquido se pueden desplazar uno encima de otro. Una capa de moléculas de un fluido va a desplazarse encima de otra capita como si nada. Es por eso que si yo ahora acá echo un poquito de agua, el agua va a empezar a resbalar. Va a empezar a resbalar por toda la pizarra. ¿Por qué? Porque sus moléculas tienden a desplazarse uno encima de otro y eso ya es fluido. ¿Sí? Entonces no tienen movimiento. ¿La densidad de un gas es muy baja? Sí, correcto. Los gases son los que presentan la densidad más baja. Clave dedo en la plata. Muy bien, Mayra. Perfecto, Mayra. Pregunta 5. Hay que rellenar ese cuadro, ¿no? A ver, ¿qué te piden ahí? Completar estos espacios. Diamante. ¿Qué es el diamante, ah? ¿Qué es el diamante? Es una Cuéntame. sustancia simple. Bueno, un alótropo. Muy bien, es una sustancia simple, es un alótropo, ¿no? Perfecto, ¿qué más? El estaño, también, ¿no? Estaño es un elemento químico. Un Muy elemento. bien, sustancia simple también. El etanol, ¿qué es el etanol? Compuesto. Es un compuesto. Sigue siendo sustancia simple, ¿ah? Oh, perdón, sustancia pura. Sigue siendo sustancia pura, pero dentro de las sustancias puras, recuerda que tenemos a los elementos y a los compuestos. El etanol tiene fórmula, es un compuesto. El fulereno, o también futboleno, el fulereno es un alótropo del carbono también, solo que es un alótropo artificial. Los fulerenos son también sustancias simples, es un elemento. Un alótropo del carbono, pero sigue siendo elemento. El gas natural de camisea. El gas natural es una mezcla homogénea. ¿Ya? El gas natural es una mezcla homogénea. El grafito
es un alótropo también, es un elemento. El hielo seco ya está. El monóxido de carbono es un compuesto, el famoso CO. El oxígeno diatómico. ¿Cómo será el oxígeno diatómico? ¿Qué cosa es el oxígeno diatómico? Lo hemos visto cuando hablamos de alotropía. El oxígeno diatómico es este oxígeno. Ese es el oxígeno diatómico. ¿Está bien? Es un elemento. A pesar de que tiene varias moléculas, 2 moléculas, sigue siendo un elemento. ¿Sí? Sigue siendo un elemento. El ozono, parecido a él, también es un elemento. Ambos son elementos, solo que está hecho de 2 átomos y él está hecho de 3 átomos, pero sigue siendo elemento. Y el cloruro de sodio es un compuesto, ¿no? El cloruro de sodio tiene fórmula, la fórmula del cloruro de sodio. Entonces, sería un compuesto. Ahora, por otro lado, nos piden su presentación, me parece, ¿no? El cloruro de sodio no es una molécula, por si acaso. Ten cuidado, porque está formado de metal con metal. El cloruro de sodio es una red iónica también, así como esta sal también. Las sales son redes iónicas, no son moléculas, ¿ya? Entonces ahí, en el segundo cuadrito, tendrías que colocar redes iónicas. El ozono. ¿Qué es esto? ¿Átomo o molécula? ¿Qué es esto? ¿Átomo o molécula? Átomo. Son 3, enlazados, Molécula. Molécula. Es una molécula de ozono. Si bien es cierto, es un elemento, pero está bajo la forma de ¿qué cosa? De molécula. Es una molécula de ozono. ¿Ya? Sigue el... El oxígeno, ¿no? El oxígeno diatómico, estoy acá. Igual molécula. Igualito, la misma historia, ¿no? El monóxido de carbono, CO. Molécula. Molécula. Bien, molécula. Luego tenemos al grafito. ¿Ya? El grafito son átomos enlazados. ¿Ya? También se le puede considerar una molécula, porque el grafito tiene esta estructura. Son átomos de carbono enlazados entre sí. Ese grafito tiene una forma hexagonal. Ojo, cuidado, porque no es que acá haya otros elementos. Sigue siendo solo carbono, por lo tanto se considera un elemento, pero como ya son varios átomos, así como en el caso del ozono y el oxígeno, es una molécula. Pero nos referimos más al ozono como un alótropo. El gas natural de camisea es una mezcla, dijimos, ¿no? Es una mezcla de hidrocarburos de cadena corta, ¿no? Hidrocarburos, que puede ser propano, puede ser butano, puede ser pentano, etano también. Son varios hidrocarburos, mezcla de hidrocarburos. El fulereno, igual que el grafito, es carbono nada más, pero son carbonos enlazados a manera de una pelotita. Los fulerenos tienen una forma de pelotita. Solo carbono. El etanol sí tiene elementos distintos. No te olvides, el etanol está así. Forma moléculas, ¿no? El estaño son átomos de estaño. El estaño es solito, solamente son átomos. Y el diamante son alótropos. Pasemos a la pregunta 6. Ya. En la 6
tienes que recordar el concepto de vapor. Vapor, ni siquiera tienes que recordar, oye, qué suerte tienes, ¿verdad? Está ahí. Dice, el vapor es aquella sustancia que en condiciones ambientales existe en estado líquido y gaseoso. Al mismo tiempo, criatura de Dios, las sustancias pueden coexistir en dos fases, como líquido y como gaseoso, al mismo tiempo. Eso es vapor, ¿ya? Cuando una sustancia, entonces, puede coexistir como líquido y como gaseoso a condiciones de ambiente, 20 grados Celsius más o menos, ahí hablamos que esa sustancia gaseosa es un vapor. ¿Cuál de las siguientes sustancias, al encontrarse en estado gaseoso, se denominan vapores? Perfecto. ¿Cuáles son? Tú lo sabes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Mayrita. Ok, el agua, muy bien. El agua, sí. ¿Qué más? ¿Solo el agua? El alcohol también. Etanol. El etanol, muy bien, Carlita, el etanol. Oye, ¿qué pasa si tú dejas abierto tu botella de alcohol? ¿Qué va a pasar con las moléculas de ese líquido? Las moléculas de la superficie, ¿Se van a volatizar? muy bien, van a pasar a la fase de vapor. Va a pasar un proceso de volatilización, entonces, donde las moléculas que están aquí en la superficie del alcohol, esas moléculas van a pasar de líquido a fase de vapor. Entonces, a temperaturas ambientales, más o menos a temperatura del ambiente, que serán pues entre los 18 y los 23 grados, aprox. Sí, 20, pongámosle 20. ¿Qué va a pasar a temperaturas ambientales? Existe al mismo tiempo, yo dejo abierto mi alcohol y estas moléculas de encimita van a pasar a la fase gaseosa. Cuando ves que coexista la fase de vapor con la fase líquida a condiciones ambientales al mismo tiempo, a él le llamamos vapor. A él le llamamos vapor. Y pasa muy bien, André. Pasa con la acetona también. Por eso es que no debes dejar la acetona abierta, ¿no? Porque se te va a ir. Oye, ¿tú crees que eso pasa con el oxígeno o con el hidrógeno? Que están en la pregunta 6 también. ¿Cómo es el hidrógeno a condiciones ambientales? El hidrógeno a condiciones ambientales, ¿será un líquido que se convierte en vapor? ¿O el hidrógeno está acá ahorita como gas a condiciones ambientales? Está como gas, es un gas, no es un líquido. A condiciones ambientales, ¿cómo está el hidrógeno? A condiciones ambientales el hidrógeno está como gas. Este es hidrógeno, no está como líquido. No coexiste con su fase líquida como por ejemplo el agua, como por ejemplo la acetona, como por ejemplo el benceno, como por ejemplo el alcohol. Era la gran diferencia. Oye, él está en fase gaseosa. Él también. Oye, ambos son fase gaseosa. Pero se diferencian en que esta fase gaseosa sí está coexistiendo al mismo tiempo con la fase líquida a temperatura ambiente. Entonces, en ese caso, esta fase gaseosa recibe un nombre especial. Le ponemos el nombre de vapor. En cambio, algunas sustancias como el hidrógeno, como el oxígeno, no. A condiciones ambientales no están como líquido, son gases. Entonces, este ya no es vapor. ¿Qué cosa es? Es un gas. Esa es la diferencia, criatura de Dios, entre gas y vapor. No es lo mismo, hay una pequeña diferencia entre gas y vapor. Muy bien, Anita, muy bien.
Muy bien, Lisette. Muy bien, amiga Mayra. Entonces, te están preguntando cuáles son vapores. El agua es un vapor. Un vapor que tú lo ves a diario. Cuando tú, por ejemplo, no sé si has tendido tu ropa para que seque y has visto una especie de humito que se va levantando de tu ropa. ¿Te ha pasado eso cuando lavas la ropa y la tiendes? ¿Ves que empieza a salir una especie de humito de tu ropa? ¿Sí? Sí has visto eso, ¿verdad? Y ahora, tú sabes que para que el agua se convierta de líquido a gaseoso, tiene que llegar a 100 grados. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados, ¿verdad? Ya, pero es que eso es cuando todo el agua va a pasar a gaseoso. Pero sucede que el agua a temperatura ambiente también puede pasar a vapor, pero solo las moléculas de la superficie. No todo el agua se va a convertir en vapor. Obviamente eso va... Claro, podría secarse, ¿no? Con el paso del tiempo. Claro, sí, pero así inmediatamente lo primero que pasa es que las moléculas que están en la superficie, inmediatamente, estas son las que van a estar pasando a la fase de vapor. Eso es vapor. Entonces, cuando tú lavas tu ropa, ahí la ves. ¿Ves el humito que se levanta de tu ropa? No está llegando a 100, para nada. Porque si es que el ambiente llegara a 100, tú no podrías sobrevivir, tú también te achicharrarías con esa temperatura, ¿sí o no? Pero no llega a 100. Entonces, ¿cómo seca mi ropa? Como yo la encuentro sequita. Ah, es que el agua tiene la particularidad de volatilizar, tiene la particularidad de convertirse en vapor, sobre todo las que están en la superficie. Por eso es que cuando tú tiendes la ropa tienes que tenderla estirada, pues, ¿no? Tienes que tenderla estiradita, porque para que haya más área, para que el paso del agua al líquido a vapor sea más eficiente. Si lo tendieras todo junto, amontonado, esa ropa nunca va a secar, ¿no? Se va a demorar, o se le va a humillar la ropa. Pregunta 7. ¿Qué marcas en el 7? Es una característica de la transformación química de la materia. André dice avión. Lisette dice avión. Excelente. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfectísimo. Es una característica típica. La característica, me atrevería a decir que es una de las características más importantes de una transformación química, que se rompan enlaces. Hay ruptura y formación de enlaces. Cambias solo la apariencia de la sustancia, eso es para física. ¿Necesariamente hay cambios de estado? No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, esta es una reacción química. Esta es una reacción química. La formación del amoníaco. Mira, ¿cómo es el amoníaco? Un gas. ¿Cómo es el hidrógeno? Un gas. ¿Cómo es el nitrógeno? Un gas. ¿Hay cambio de estado? ¿El estado sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. No necesariamente hay cambios de estado. En algunos casos sí. A veces hay incluso formación de precipitado. En algunos casos no. No necesariamente hay cambios de estado. Implica poca energía. Ya. Sí, pero comparado con la nuclear le recontragana, porque la energía liberada en una transformación nuclear es enorme, es inmensa. Pero comparada con la física, no, porque la transformación física tiene poca energía, involucra muy poca energía, en cambio la química un poquito más. Si implica poca energía, no podríamos asegurar eso, ¿no? Depende de quién, comparándolo con quién. No se altera la estructura interna de la sustancia, falso, sí se altera, se tiene que alterar. Clave, avión. 8. ¿Qué marcas en la 8? Indique la alternativa que corresponde a una transformación química. Bueno, está manejable, ¿ah?
Te marcas en la 8. A ver, creo que estás aquí. Bien, 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 bien. Genial. A ver. Perfecto. La sublimación del hielo seco, que es el dióxido de carbono, eso es físico. Fusión de la parafina. La parafina es como una cera. Es como una especie de cerilla que se usa en el laboratorio para cubrir algunas superficies. Como una cera. ¿Qué es fusión de la parafina? Derretirla. Derretirla, convertirla a líquido. Eso es físico también. La fusión de la parafina es físico también. Es un cambio de fase nada más. En cambio, desnaturalizar una proteína, eso sí, involucra ruptura y formación de enlaces, involucra formación de precipitado, la proteína precipita. Entonces, desnaturalizar una proteína es la quinta. 8, la C. 9. Indique la alternativa que corresponde a una física. A ver. Es una pregunta. Sí, mamá, con confianza, dímelo. ¿Qué es la licuación? Ah, ok. La licuación es un fenómeno físico que se refiere a qué cosa, ¿ah? Se refiere al paso del gas al líquido. Oye, ¿el líquido se puede convertir en gas? Sí, pero también puede pasar lo contrario, ¿no? El gas se puede convertir en líquido, o sea, el gas se está licuando. A bajas temperaturas y altas presiones, los gases se pueden licuar. O sea, yo puedo obtener oxígeno líquido, clarines. Si tú tienes oxígeno como gas y lo licúas, este gas se convierte en un líquido. Recuerda, por favor, que toda la materia en general puede pasar por todos los estados de agregación. Yo puedo tener cualquier elemento en cualquier estado de agregación, siempre y cuando llegue a modificar pues, sus temperaturas y sus presiones. Generalmente los cambios de estado, los cambios de fase, están condicionados por presiones y temperaturas. Por ejemplo, si quiero licuar el gas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para licuar el gas? Tiene que aumentar la presión y tiene que disminuir la temperatura. Con estos requisitos, yo puedo licuar un gas. Y eso es físico. ¿Se entiende, mamá? La criatura que preguntó qué era licuación. Alexandra, creo que Sí, fuiste tú, ¿no? entonces licuación sería igual que condensación. No, gran pregunta. Gran pregunta. Gran pregunta. No. Mira, acá hemos hablado de vapor y hemos hablado de gas, ¿no? Entonces, hay una ligera diferencia. Gracias por mencionarlo. Gracias por mencionarlo. El gas se puede convertir en líquido, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si ese gas es un vapor? Como el agua, como en el caso del agua, como en el caso de la acetona, como en el caso del alcohol mismo. ¿Qué pasa si en vez de gas es vapor? Perfecto. Si es que no fuese gas, si es que fuese vapor, el vapor también hace lo mismo que el gas, ¿no? Se convierte en líquido. Pero ahí el nombre cambia. Sería condensación. Gracias, excelente. Se llama condensación. Que lo ves en la formación de las nubes, ¿no? Se calienta la tierra, el sol llega. ¡Ay, qué gallazo! Perdón, la garganta está pero malísima. Estoy bien mal. Te decía, entonces, el sol llega, calienta el agua se convierte en vapor, pero cuando llega, el vapor asciende a las nubes y se forman las nubes, ¿no? Las nubes se van condensando, se va formando una nube toda negra, porque ya va a caer, ¿ah? Incluso con rayos y todo, el vapor, el sol ha calentado el agua, los ríos, los mares, etcétera, etcétera, todos los cuerpos de agua. Ese agua subió a la atmósfera bajo la forma de vapor y en la atmósfera se está acumulando como nubes. Se está acumulando como nubecitas.
Y cuando ya se empezó a acumular demasiado, se empieza a condensar. Pasa de vapor al líquido y empieza a llover, ¿no? Y cae la lluvia. Eso es condensación. Oye, parece lo mismo, ¿no? Pero ten en cuenta algo, ¿ah? Si es gas, al líquido, licuación. Lo ves en tu balón de gas. El gas que está en tu balón de cocina, si tú agarras el balón y lo mueves un poquito, vas a ver que se mueve como si hubiera agua adentro. Mamá, nos estafaron, ¿ah? Porque nos han vendido el balón con agua. Lo han adulterado. No, sino que ese gas adentro del líquido, adentro de ese tanque, está sometido a presiones muy elevadas. Está licuado. El gas dentro de tu tanque está en forma líquida. El gas con el que tú cocinas. Solo que cuando sale después, cuando tú activas tu cocina, regresa a su forma original y se convierte en gas. Con eso cocinas. Ahora, si fuese vapor, eso es condensación. Vapor a líquido, condensación. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, mamá. Sí, claro, claro que se enfría. Sí, sí, sí. Pregunta 9. 9, ¿no? O 10 ya. No, 9. Indique la alternativa que corresponde a un cambio físico. Cachimba me dice, Yarlet, ¿estás acá, Yarlet? Yarlet, a los años, Yarlet. ¿Cómo estás, mamá? Soy nueva, profe. Verdad, perdóname. ¿Y por qué tienes esa foto? ¿Y dónde está el negro, el negrazo ese que tenías como foto? Ya muy pronto vuelve, profe. Muy pronto. Muy pronto vuelve tu negro, muy bien. Muy Ahorita. pronto vuelve el negro de mi amiga Yarlet. Vamos a la 9 entonces. Me dicen casita, ¿no? Sí, la transformación física. Sí, claro que sí, lo extraño. Es una transformación física la sublimación. Todas las demás son químicas, ¿ah? Oxidación, químico. Combustión, químico. Fermentación del azúcar para obtener alcohol. Eso es químico también. La putrefacción de la carne. Eso también es químico. Clave C. Pregunta 10. ¿Qué dice la 10? La siguiente gráfica representa un estado de purificación de agua llamado destilación, y ya te lo he mostrado hace ratito, ¿no? Hay un refrigerante, que es el agua, hay un termómetro, hay un mechero que está calentando ese recipiente, y por diferencia de temperaturas de ebullición, el elemento que se evapora más rápido pasa al refrigerante y luego cae en otro recipiente como líquido. Eso ya lo hemos visto ya. A ver. ¿Qué cambios físicos y químicos están ocurriendo en pleno funcionamiento del sistema? Por lo menos 4 cambios entre físicos y químicos. Ajá. A ver. Debe haber 4 cambios, ¿no? A ver, yo veo una combustión. Para empezar, hay una combustión. ¿Estás de acuerdo conmigo que hay una combustión? ¿Sí? El mechero, su fueguito. Eso es químico. ¿Sí? Por lo menos 4 cambios entre físicos y químicos. Ya. Hay una combustión. La combustión es química, de todas maneras. Ya tenés una química. Ahora, vamos a los físicos. ¿Qué hay? Hay una ebullición, ¿sí o no? Hay un cambio de fase. Porque ese líquido se va a convertir en vapor, ¿verdad? Se va a convertir en vapor. Se va a convertir en gas, ¿verdad? Hay un cambio de fase. Hay entonces otro cambio. Pero en este caso es un cambio físico. Ahora, cuando ese vapor pasa por el refrigerante, ese refrigerante tiene agua fría. ¿Qué va a hacer cuando el gas, y lo acaba de preguntar mi amigo,
cuando este gas se enfría. ¿Qué pasa cuando ese gas se enfría? ¿Se vuelve líquido? Se vuelve líquido. Ese es otro cambio de fase. ¿Qué está pasando ahí? ¿Una licuación? No. Condensación. Sí, hablemos de condensación. Ya supongamos que es agua o algo así. Porque podría ser también licuación, pero en el caso de licuación, la licuación ya tiene que ver con presiones. ¿Ya? En este caso, como antes era un líquido, solamente es condensación. El agua se condensa. La licuación, recuerda que tiene que estar sometido a altas presiones y bajas temperaturas. Es una condensación, muy bien. ¿Qué más? Vamos 3 nada más. ¿Qué más ves? ¿No se evapora, profe? ¿O sí? ¿Cuál? En lo que estamos haciendo, ¿no se va a evaporar? ¿A dónde? ¿A la atmósfera? No, o sea, esto de la destilación, ¿no se evapora? A ver, claro, cuando calientas esa mezcla, hay una mezcla de dos líquidos distintos, y tú le das, salió feo mi vasito, perdón, y le das fuego, lo calientas, uno de ellos, el que tenga menor temperatura de ebullición, ese se va a evaporar. Tienes razón, se evapora completamente. Pero cuando pasa por este refrigerante, se vuelve a enfriar. Este vapor está saliendo, supongamos que el negrito, ¿ya? El líquido negro. Ese líquido negrito es el que completamente se va a evaporar y va a pasar por el refrigerante para volver a condensarse y caer acá, separando los líquidos. Ahora, hay otra cosa que no te estás dando cuenta. Acá hay un termómetro, criatura de Dios. ¿Cómo funciona este termómetro? ¿Cómo funciona el termómetro? ¿Cómo funciona ese calcular la termómetro? temperatura, profe. Muy bien, pero ¿cómo lee un termómetro de temperatura? ¿Alguna Para el vez has mercurio, visto un generalmente. termómetro en casa? ¿Con mercurio? Para el mercurio o para el Ya, eléctrico. perfecto, pero ahí ¿qué se aprovecha? O sea, ¿qué le pasa al mercurio para leer temperaturas? El mercurio se va alterando a medida Se de que eleva hace más calor. depende del calor. Ya, La pero o temperatura. sea, hay algo ahí, hay un cambio físico. ¿Qué cambio físico es ese? Se dilata. Dilatación. Se dilata. Genial, genial. Entonces, hay un cambio más, hay un cambio físico más, dilatación del material. En este caso, el mercurio se está dilatando. Ahora, puede ser que el vidrio también, pero bueno, recuerda que las sustancias tienen un coeficiente de dilatación distinto. El mercurio es una sustancia que se dilata más rápido y puedes registrar cambios de temperatura aprovechando la dilatación del mercurio. Lo que pasa es que el termómetro es algo así, ¿no? Es un bulbo acá y tiene una cosa así. Acá adentro hay un líquido. Si este líquido se va calentando, va dilatándose. Y ya han hecho pruebas, obvio, y esto está marcado, está medido, está señalado ya, para ver hasta qué temperatura va a llegar. Acá estarás en 30, 31, 32. O sea, a medida que el mercurio va ganando calor, se va a empezar a dilatar, y eso es lo que tú lees como temperatura. Bueno, ahora hay otros termómetros, ¿no? Con esto de la pandemia, ahora, peor aún. Uy, chumas. Hay otro tipo de termómetros, eso es cierto, ¿no? Pero el termómetro convencional usa justamente al mercurio y su dilatación. Entonces, muy bien. Entonces, ya ahí tenemos los fenómenos, ¿no? Hay una dilatación, una evaporación, una condensación y una combustión. Ahí tenemos esos fenómenos. Pregunta 11. ¿Qué dice la 11? Ya. La conductividad eléctrica, pregunta 11, dijimos que
es una propiedad física. ¿Cuál es la definición? Una sustancia es conductora, ¿sí?, cuando permite el paso de partículas cargadas, en este caso electrones, a través de ella, ¿no? Un cable conductor, entonces, un alambre conductor, a través del cual pueden viajar tranquilamente los electrones. Eso es conducción. Algunos materiales permiten el paso de electrones sin ningún problema. Algunos no, son aislantes. Los plásticos, por ejemplo, no. Los electrones no pueden pasar sencillamente por un plástico tan fácilmente porque son aislantes, tienen una alta resistencia al paso de cargas, ¿sí? ¿Qué pasó, Anita? Bueno, varios metales. De hecho, el cobre es un muy buen conductor, pero no solamente cobre. El oro es un excelente conductor también, la plata también. O sea, normalmente usamos más cobre porque es un poco más barato, pero el oro y la plata también son excelentes conductores, por si acaso. Los que son conductores son sobre todo los metales del grupo B. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de tabla periódica. Todavía cuarta semana de clase, ¿ya? Pero ahí los metales se clasifican en grupo A, grupo B, y los metales del grupo B son mejores conductores que los metales del grupo A. Difusión del gas. La difusión de un gas es una propiedad también física. Solamente ese gas va a difundirse en todo el ambiente, ¿sí? Va a tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio y se va a trasladar de menos concentración a más concentración a favor de una gradiente. Eso es difusión, ¿verdad? Eso es difusión de un gas. Y es ¿Como el físico. vapor, profe? Dime. ¿Como el vapor? Claro, el vapor es un gas, ¿no? Está en fase gaseosa, ¿no? Está en fase gaseosa. Valencia del calcio. ¿Qué es eso? Ya, la valencia es una propiedad química. Aparece el concepto de valencia cuando hay reacción química. ¿Y qué cosa es la valencia? Su definición es el número de el número de electrones que usa un elemento para formar enlace. En este caso, muy particular, el calcio tiene una valencia igual a 2. ¿Por qué? Porque él usa estos dos electrones, pierde sus dos electrones. Ojo, estos no son electrones, Este ya es la carga. A ver, digamos que el calcio está así. Ahí están sus dos electrones, ¿ya? Entonces el calcio va a perder estos electrones y se va a convertir en catión para formar un compuesto. La valencia, entonces, es el número de electrones que va a usar para formar enlaces. ¿Cuántos electrones han tenido que perder el calcio para formar enlaces iónicos después, como por ejemplo en este compuesto? Ha tenido que perder 2, por lo tanto su valencia es 2. ¿Sí? Entonces la definición es el número de electrones que participa en la formación de enlace. Dureza es una propiedad física que se refiere a la resistencia al rayado. Dureza no tiene que ver nada. Ojo, es muy frecuente confundir duro con que no se puede romper, ¿no? Tú agarras un pedazo de carne que parece una suela de zapato y dices, eso está duro y no lo puedo romper, no puedo comer porque está bien duro. Eso no es dureza, ¿ya? Eso no es dureza, ten cuidado. Dureza es otra cosa, ¿ya? Dureza es otra cosa. Oye, yo voy al gimnasio todos los días y estoy recontra duro. Mira mi brazote, ¿sí? Estoy bien durito. No, eso no es duro.
No es duro. Sí, eso es otra cosa. Dureza, tampoco eso, tampoco, Martín, tampoco, no. Dureza es resistencia al rayado, ¿ya? Resistencia al rayado. Y tú no eres para nada duro, porque yo te puedo rayar con cualquier cosa. Agarro yo un lapicero y ¡raj! Te paso por el brazo y vas a ver cómo se te hace una rayota. A ver dónde está lo duro. No eres duro, ¿te das cuenta? Dureza es resistencia al rayado, ¿ya? Es resistencia al rayado y es una propiedad física. La sustancia más dura es el diamante, resiste el rayado. Y la sustancia menos dura es el talco. El talco es como una tiza. Ojo, no el talco para pie, ¿eh? No el talco que te echas a tus pezuñas, ¿eh? No. El talco es un mineral, como una tiza. Tú has visto las tizas, ¿no? Las tizas. Tú le pasas la uña a la tiza y se hizo una rayota. Ya, ese es parecido al talco. El talco es el material menos duro que hay. El menos duro. ¿Ya? El lapicero cerro. Sí, claro, Julio. Sí, sí. Mis músculos pulverizan diamantes. Muy bien, Fabián. Excelente. Muy bien, Fabián. Excelente. Excelente. Obvio que sí. Leo todo. Calor de fusión. Lo acabamos de ver hace ratito. El calor de fusión es una propiedad física, porque habla de un cambio de fase. Fusión. El calor de fusión. Tienes hielo y lo quieres derretir. ¿Cómo derrito este hielo? ¿Ah? ¿Cómo derrito este hielo? Bueno, tienes que darle calor. Hay que darle calor al hielo para que se derrite y se vuelva agua, ¿verdad? Ese calor se llama calor de fusión. Y el calor de fusión del agua es una propiedad física. Y su definición es la cantidad de calor necesaria para que una sustancia pase de sólido a líquido. Viscosidad del aceite. ¿Qué es viscosidad? Viscosidad es otra propiedad física que se refiere a la resistencia a fluir. A ver. Por acá hay uno. Daniela, ¿qué tipo de calor es químico? Lo comenté al inicio de la clase, no sé si me prestaste atención. Lo comenté al inicio de la clase, porque era un tema que había quedado pendiente de la semana pasada. ¿Cuándo un calor sería químico? Entonces, me pregunta mi amiga Dani. ¿Cuándo sería químico? A ver, cuéntale a tu amiga Dani, ¿cuándo sería químico? Lo dije, ¿ah? Me resiento contigo si no respondes, ¿ah? ¿Cuándo el calor sería químico? Oh, ¿en serio? Wow. ¿En serio nadie? Yarlet, ¿cuándo el calor es químico? Gracias, Luchito. Perfecto. Volvió su negro. Muy bien. De forma Cuando natural. el calor proviene de una reacción. ¿Cuándo el calor sería químico? Pregunta mi amiga Dani. Cuando ese calor es un calor de reacción. Participó en una reacción química, ahí se llama calor. ¿Sí? En este caso no, es un calor físico porque es solamente un cambio de fase. Te decía que la viscosidad era esa capacidad, o perdón, no la capacidad, sino la oposición a fluir, ¿sí? ¿Qué pasa si yo derramo agua acá? Ahorita suelto agua, agarro un balde de agua y lo tiro al suelo. ¿Qué pasa con el agua? Se va a expandir, ¿no? Va a fluir, va a ocupar todo el espacio porque el agua fluye, se expande, muy bien. ¿Qué pasa si en vez de agua esto fuese miel? ¿Va a pasar lo mismo? No, porque la miel es más viscosa. ¿Y qué es viscosidad?
es justamente esa resistencia, es esa oposición a fluir. Algunos líquidos se caracterizan porque no fluyen rápido. Los aceites, por ejemplo, no fluyen tanto como el agua. La miel, por ejemplo, no fluye tanto. Te contaré que el vidrio, ¿sí? No es un sólido. Tú ves que el vidrio de tu ventana parece un sólido, ¿no? El vidrio no es un sólido. El vidrio es un líquido. ¿Qué? Bueno, el vidrio es una fase intermedia entre sólido y líquido, solo que su fluidez es muy lenta. ¿Fluye? ¿Que el vidrio fluye? Sí, pero fluye ¿Qué tan lento, profe? tan lento que es imperceptible. El vidrio es una fase intermedia entre líquido y sólido. Investígalo un poquito más. Parece que fuera un sólido, pero no lo es. Solo que su fluidez es muy lenta, ¿ya? Y esa resistencia a fluir está relacionado también con algo que se conoce como viscosidad. Pregunta, siguiente propiedad. Punto de ebullición, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? También es físico y significa la temperatura a la cual una sustancia va a pasar de líquido a gaseoso. Temperatura de ebullición. A la temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gaseoso. Y hasta ahí, criatura, ¿cómo se puede comprobar eso? Aún están tratando de comprobarlo, prima. Es una de las cosas que la ciencia todavía está discutiendo. Hay muchas investigaciones, pero todavía no se llegan a poner muy bien de acuerdo. Algunos libros dicen que es más un sólido que un líquido, algunos dicen que es más un líquido que un sólido. ¿Sí? Si por ahí tienes un poquito de curiosidad, puedes investigar un poquito más en la internet. Te vas a encontrar con muchas sorpresas. Nosotros hablamos de cosas básicas, hay cosas un poco más avanzadas que cuestan un poquito más. Pero tranquilo, poco a poco, pasito a pasito. Mi ventana va más de 10 años ahí. Claro, es que 10 años no es nada. No es nada. Ahora, sí ha fluido, solo que ha fluido mínimo, o sea, no lo puedes notar, porque la fluidez es demasiado baja. Fluye, pero un poquísimo, muy poquito. Listo, Pero el criaturita vidrio de puede ser Dios. sólido o no? Dímelo. ¿O es como un límite intermedio? Es como Cuando una una fase elaboración... intermedia. Es como Pero una no puede llegar a fase... sólido. No. A no ser que le cambies alguna variable. Habría que investigar un poquito más. Ahora, ojo, nosotros hablamos de sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Pero no son las únicas. Hay fases intermedias entre todas ellas y ya los vas a ir conociendo en la universidad. No solo es sólido, líquido y gaseoso, por si acaso. Listo, criatura de Dios. Profe, Dime ya, Let. así de curiosidad, si hay velocidad de la luz, ¿también hay velocidad de la oscuridad? No sé, es lo que se me ocurrió hace un tiempo. Ya, no hay velocidad de oscuridad. Lo que pasa es que se habla de velocidad de la luz porque la luz es una onda viajera. La luz es una onda electromagnética que viaja y tú puedes medir cómo viaja la luz. Se puede cuantificar la velocidad de la luz. Ahora, la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz, nada más. No es que la oscuridad viaja. La oscuridad no viaja, sino que oscuridad es ausencia de luz. A no ser que haya otro concepto. A no ser que haya otro concepto. Podría ser, habría que investigar un poquito más. Pero hasta donde yo sé, querida amiga Yarlet, no hay velocidad de la oscuridad. La oscuridad solamente es una ausencia de luz. Pero habría que analizarla. Ya, profe, gracias. De nada, Yarlet. Sí, es un negro de mi amiga Yarlet. La luz es intensiva. Se podría decir que sí, claro, porque la luz no tiene materia, no depende de la materia. La emisión de la luz es independiente de la materia. Listo, criaturas de Dios.
Si ese fue un chiste, déjame decirte que fue muy oscuro. Ah, qué buen sarcasmo, Marcelo. Qué buen sarcasmo. Negro como en tu conciencia. Listo, criaturita de Dios. Hasta ahí entonces lo vamos a dejar y a la siguiente clase continuamos. ¿Ya? Que corta el diamante. Ojo que el diamante sí se puede quebrar, ¿ah? Yo agarro el diamante, lo tiro al piso y se hace pedazos, ¿ah? El diamante no es que no se pueda romper, claro que se puede romper. El diamante es duro, pero no tenaz. Tenacidad es otra cosa. Tenacidad es esa resistencia a romperse. El acero, por ejemplo, es muy tenaz. Es complicado romper acero. Muy tenaz. El diamante, ¿no? El diamante yo lo tiro al piso y se hace pedacitos, ¿ah? Que no es tenaz. ¿Sí? El de diamante sí se puede romper. Claro. Es más frágil. Listo, criatura de Dios. Antes que me quede sin voz, hasta aquí te ayudé, entonces, el día de hoy. La siguiente semana ya entramos a teoría atómica. Voy a tratar de buscar algún videíto para que puedas ir adelantándote, ¿ya? O si tú puedes ir leyendo por tu cuenta también un poquito, sería genial. Sí, sería bueno que vengas leyendo, ¿ya? Si no, normal, no te preocupes, ya lo explicamos acá. La clase de la semana que viene es muy sencilla, muy sencilla. Chao, gentita, cuídense mucho, pórtense bien, por favor. Chao, prima, pórtate bien. Saludos en casa. Chao, profe, Cuídense, chicos, cuídese. cuídense. Chao, profe. Chao, criatura, cuídese. Chao, criaturita. cuídese. Ustedes también, chao, criaturita. Gracias, profesor, cuídese. ¿Chasca eres tú? Sí, profesor. ¿Y hoy día por qué has estado muy callada? No sé. ¿Todo bien? Sí, todo tranqui, profe. Qué raro, siempre hablas. Ah, no soy el único que te he dicho eso, ¿ya ves? Ahí la voz de Chasca es